Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, un espacio en una hora imaginaria para poder replantearnos las cosas, buscar las comprensiones, abrir las miradas, sobrepasando por extenso lo que los medios de comunicación nos instalan como comidilla de cosas según conveniencias. Tenemos que dejar de mirar el mundo a través de los medios, tenemos que comprender las cosas importantes, las cosas relevantes, distinguirlas de las cosas accesorias, instalar nosotros mismos, los seres humanos, los ciudadanos, agendas también de conversación, de reflexión. No podemos estar que nos sacan de la televisión, ponen en la televisión cosas. La guerra de Rusia y Ucrania, primero era una cosa tremendamente importante, después pasó tremendamente al olvido y ahora algunas cositas por aquí y por acá. Eso no es razonable, no podemos vivir ajenos no podemos dejar de darnos cuenta de cosas tan evidentes, tan contraintuitivas, con un contrasentido interno deshonesto. Necesitamos volver a conversar con la mente abierta, sacarnos la televisión de la cara, de la cabeza y volver a pensar como seres humanos las cosas que sí son importantes. Y para poder tener una mirada un poco crítica sobre lo que está pasando, lo que vemos, lo que no vemos, cómo lo estamos interpretando o malinterpretando, tenemos de invitado a Eduardo Artés. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, estimado. Mira, sí, tú tienes razón. Es el momento de hacer una mirada distinta. O buscar los espacios donde se permita una mirada distinta, ¿no? Terminar con esta mirada única, con esta forma de dictadura, de pensamiento único, ¿no? Porque claramente cuando tenemos un pensamiento único, al menos, digamos, tenemos la verdad fragmentada. Y eso nos lleva a errores y algunos son muy graves. Y eso repercute en nuestras vidas como individuos, pero al conjunto de la sociedad. Porque en definitiva lo que le pasa al individuo en particular es lo que le está sucediendo al conjunto. El individuo no se puede entender si no es desde el punto de vista social, como un ser social integrado a la vida comunitaria. Y si éste está mal informado, si éste tiene elementos torcidos, si éste es manipulado desde un punto de vista de la información, claramente eso se va a reflejar en la vida comunitaria. Justamente este espacio está intencionado para tener miradas frescas. Usualmente son las mismas preguntas, pero las respuestas tienen que ir cambiando porque el mundo va cambiando. Los riesgos, los peligros, las técnicas, las herramientas, los alcances. ¿Qué pasa con la libertad en este mundo hiperdigitalizado, donde la Organización Mundial de la Salud, por vender salud, está cooptando libertades? Un país donde no se conversa sobre las vacunas porque es mejor no revolver el gallinero antes de aceptar la reflexión en los grises de las cosas, todo el mundo digital, y seguimos conversando de las mismas cosas que está bien que las conversemos, pero le falta un paraguas de sentido muchísimo más grande que no podemos perder de vista. Es que mira, hay un problema aquí central. ¿Cuál es la demanda de nuestra época desde un punto de vista social? Es la independencia, la soberanía y la justicia social. Y cuando decimos independencia, decimos como país, como una nación. Bueno, Chile es un país, a mi entender, plurinacional, pero como Estado, ¿no? Estas cosas de plantearse, mira, no vivimos en el mundo globalizado, ya no hay fronteras, etcétera, etcétera, es mentira, porque las fronteras existen. Las ideas las impone alguien, el que tiene todo el poder económico, militar, cultural, ideológico, y nos lleva a una forma determinada de pensar y ver el mundo de acuerdo a sus negocios, de acuerdo a sus necesidades de ganancia y forma de vida. Y no se respeta la vida de las naciones y de los países particulares. Más bien son vistos como cosas anacrónicas, cosas atrasadas. Pero ¿cómo tú te vas a quedar con formas propias? A ver, si tú eres yenemita, ¿cómo vas a hacer de esa manera? O eres iraquí, o eres chileno, eres turco. No, tienes que tener esta manera de entender la democracia como la entendemos en Estados Unidos, ¿no? Y esta es la única forma válida. Y si tú no me haces caso, bueno,
Ahí te pongo como ejemplo lo de Libia, lo de Irak, los de Siria, lo del Yemen, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, lo que hay es un solo bastón de mando al cual debe someterse todos. Y así hoy día vemos a una Europa occidental que siempre es media orgullosa, ¿ya? Sometida al bastón de mando de Estados Unidos, crujiendo económicamente por todos lados, ya que la guerra que los llevó a, ¿cómo se llama?, a desatar dentro de Ucrania en relación a Rusia, porque en realidad la OTAN lo que fue a forzar la guerra, ¿no? Le está costando económicamente a la Europa vieja, esta Europa sabia aparentemente, llena de cultura, una barbaridad. Y es bárbaro que no tengan capacidad ni dignidad para tener su propia política. Es impresionante esas temáticas tan ausentes que son tan relevantes, porque si bien yo soy de la política que las cosas se pueden sumar, uno puede tener una conversación sobre lo local, pero eso no puede darse en ausencia de un contexto. Porque a mí me preocupa mucho el tema de la soberanía hoy en día, a propósito de que la OMS u otros organismos extraterritoriales te digan, bueno, si hay caso de pandemia, el control lo tengo yo. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿A dónde nos llevan esos nosotros? Y hoy en día, por ejemplo, el tema del pase de movilidad. O sea, hoy en día un organismo que quién sabe cómo se constituye, dónde están sus lealtades, puede ordenar que nadie salga de su casa, o que no puedes ir a lugares si no tienes este pase y te tienes que vacunar y nadie conversa cuál es el riesgo de las vacunas o si no hay riesgo. Por tanto, subyugar la libertad a propósito del orden, del control, de la salud y una serie de cosas que podemos reflexionarlas, pero tengamos la reflexión, pues no la ausencia de reflexión y acatar las órdenes que quién sabe quién las está dando en última instancia. Bueno, yo creo que eso es un dato que hay que profundizar. El tema de la pandemia indiscutiblemente merece una reflexión profunda. Claro. En todos los ámbitos. Y no solamente acatar, por cierto, una sola versión de las cosas, porque eso al menos insulta la inteligencia. ¿Ya? Es necesario, digamos, avanzar en eso. Pero, por ejemplo, veamos, Rusia necesita litio, ¿no es cierto? Y como el presidente que tenemos en Chile, la administración nueva, se alineó totalmente con Estados Unidos, suspendió el envío de litio a Rusia. ¿Qué significó esto? Los rusos tenían litio, pero no lo tenían en explotación, pero sí estaban comprando. Entonces ahora ponen en explotación su litio. Vamos a ver. China acaba de descubrir unos yacimientos de cobre impresionantes. Vamos a ver cómo se van viendo las cosas por seguir las orientaciones, en este caso, de Estados Unidos. Lo cual es bárbaro. Porque un país como los nuestros, un país pequeño, tiene que centrarse en su propio desarrollo, en buscar qué cosa es lo que nos sirve a nosotros para el desarrollo. Y eso es soberanía, independencia, usar nuestras propias cabecitas, industrialización del país, ¿ya? Tener una política de trato lo más igualitario posible con todo el mundo. Nadie dice que hay que cerrar el país y producir solamente en la interna, no comprarle a nadie, no venderle a nadie. Eso sería una barbaridad. Pero sin embargo, ya, si tú no tienes una base sólida, pasa lo que está pasando hoy día, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, el desastre que tenemos con el aceite. ¿Ya? Yo tengo ya mis años y cualquiera que me está viendo al otro lado lo sabe, ¿ya? Y yo me recuerdo en las regiones de lo que es la sexta región, un poco hacia el sur, cuadras y cuadras de maravilla con la cual se producía el aceite en Chile. Ahora cuando encontramos una mata de maravilla en algún jardín por ahí, olvidada, que sale solo, todo el mundo le saca una foto, ¿no? Porque son bonitas, son grandes, los girasoles son bonitos, ¿no? Pero eso se producía en Chile. Y si tú no tienes una seguridad alimentaria, no produces tu propio aceite, no produces tu propio trigo para tener pan, ¿ya?
no regulas bien el tema de la pesca, por ejemplo, para permitir que los pescadores artesanales, en este momento inclusive de crisis, amplíen sus millas para poder pescar y tener pescado a un precio más barato, que esa es una cuestión de una ley, si los pescados están ahí en el mar. Si no hace eso, entonces, ¿qué cosa? Y eso es lo que tenemos planteado en Chile, ¿no? Desgraciadamente, tenemos que tener una política que no está en el Estado. No la tenía la administración pasada de Piñera y no la tiene la administración actual. Ambas solamente reproducen y como si gestionan un modelo, ¿no? Que no es un modelo centrado en la soberanía y la independencia del país. Sí, yo creo que ahí, como todas las cosas, uno reflexiona y encuentra ciertos grados o niveles, porque uno no dice que uno tiene que ser completamente autónomo y autosuficiente y, como tú dices, encerrarnos en nosotros mismos, pero no podemos desconocer la hipótesis o dejar de planificar en atención a la hipótesis que, pasado cierto nivel de dependencia de otros países, a nosotros nos cierran la llave y se acaba el tema. Entonces hay cierto nivel de interrelación económica, razonable, atendible, pero hay un mínimo para decir, oye, yo no puedo poner la alimentación entera de un país con este otro país que el día de mañana cualquier cosa me va a decir, bueno, si tú no quieres... Mira, la soberanía y la independencia de los países es una cuestión de hoy día y que va a tener mucho tiempo. No sé yo si 1000 años más va a haber un gobierno mundial y a lo mejor muchos de los países, de los estados que conocemos hoy día, van a transformarse en otros estados y habrá otra cosa 1000 años más, 2000 años más. Pero hoy día la soberanía es una cuestión planteada que requiere ser asumida. E ir con su propio desarrollo al encuentro de los demás. Si no, nadie plantea cerrarse y tener una política, ¿no es cierto?, de mirarse el ombligo. No. Hay que aprovechar, hay que gozar de la ciencia desarrollada en otros lados, pero desarrollar nuestra propia ciencia. Hay que desarrollar de la industrialización, gozar de ella, ¿cómo se llama? Pero al mismo tiempo tener nuestros propios niveles de industrialización. Eso es lo que hoy día lleva, digamos, a marcar la diferencia, quienes aceptan el bastón de mando de tal o cual potencia y quienes quieren la soberanía y la independencia. Solamente con soberanía, independencia y desarrollo productivo puede haber justicia social. Porque no puede haber justicia social si viene el Fondo Monetario Internacional y pone las reglas del juego. Si viene acá, por ejemplo, una delegación como vino unos días atrás ¿cómo se llama? Del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y bendicen el programa económico del presidente de la República. Es que yo quedo espantado, ¿ya? Que yo sepa, por ejemplo, fue justamente la banca internacional la que le dio el golpe de Estado a Allende. Entonces yo me pregunto inmediatamente, ¿qué tiene de parecido Boris con Allende? Si los mismos que derrocaron a Allende vienen a bendecirlo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿A quién sirve, como se llama hoy día, esta política? ¿No? Cuando una de las principales publicaciones en Londres, ¿no?, de la bolsa, ¿cómo se llama?, le da un premio a Mario Marcel como el mejor presidente de Banco Central del mundo en el periodo pasado. O sea, si a mí me están... ¿Quién me halaga? Tengo que mirar y preguntarme por qué me está halagando. Entonces queda claro que la política económica de Chile es la política que está diseñada por el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. Y sobre eso no hay nada más que decir. Hoy día teníamos, ayer, cierto desalojo, ahí, ¿cómo se llama? De la ANAP. De la ANAP, de los trabajadores. ¿Cuál era el programa que tenía el presidente Boris? Terminar con el subcontrato. Porque el subcontrato es una crueldad muy grande. Porque hay trabajadores que hacen el mismo trabajo, el mismo desempeño, con sueldos distintos, con lugares para almorzar distintos, lugares donde bañarse, ducharse distintos, etcétera, etcétera. Y a veces hay una o dos o tres empresas subcontratistas, una es subcontratista de la otra, ¿no? Y entonces, ¿en qué condiciones queda
al fin y al cabo, a donde están las bombas de vidrio? El trabajador. ¿Ya? Entonces, claro, ellos protestan, ellos dicen con toda la fuerza, más de alguno dice, sí, yo voté por Boris, porque él ofreció que iba a terminar con el subcontrato. Días atrás en el TAC habían, digamos, y con justa razón, porque las concesionarias, digamos, ya no pueden robar más de lo que están robando. Algunas han sacado 9 veces su inversión. 9 veces. ¿Ya? Entonces venía el presidente de esa agrupación del TAC, decía, si nosotros hemos estado con Boris, votamos por el presidente, y queremos entonces que solucione estos temas. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿era nada más que temas de campaña? O sea, ni siquiera van a haber algunas reformas en el tema del TAC, en el tema del subcontrato. No estoy diciendo ni socialismo ni cosa que se parezca, por favor. Eso déjenlo a los trabajadores y al pueblo, que en algún momento lo vamos a lograr. ¿Ya? Pero en estas cosas concretas que aprietan hoy día, digamos, el estómago, que aprietan, digamos, el bolsillo de los trabajadores, las condiciones de vida, ¿cómo se puede hacer? Plantear, por ejemplo, cuando nosotros hemos marchado el 1 de mayo, en distintos lugares del país con la consigna basta de alza, fijación de precios ahora. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No se puede fijar precio. Y dicen, pensando que todos los quienes están escuchando son tontos, que al fijar precios va a llegar un momento que no le va a convenir al empresario, ¿no es cierto? Y va a cerrar. Y eso va a crear un mal mayor. Falso, porque la fijación de precios significa tener en cuenta el costo de la producción o la distribución y al mismo tiempo un margen importante de ganancia, pero no más allá que aquello. Y ese margen y ese costo podrá ir siempre en fluctuación. No es fijo. O sea, y enseguida se miente y salen los señores economistas del gobierno a explicar esas barbaridades para descartar lo que aplicó Frei Montalva. Frei Montalva aplicó la fijación de precios en Chile. Y posteriormente, claro, la sostuvo y la profundizó Salvador Allende. ¿Ya? Ahí tenemos nuevamente una distinción y una diferencia absoluta entre el Allende verdadero y quien quiere vestirse como Allende. O sea, hoy día estamos en una situación muy compleja, ¿no?, que nos llama la atención. A mí me llama la atención los acontecimientos del 1 de mayo. ¿Ya? Yo estuve el 1 de mayo, hubieron distintas manifestaciones. La que fue a la estación central fue la más grande. Esa es la verdad, ¿no? Y se logró en un momento determinado cuadras y cuadras de gente marchando. Yo estaba allí, marché con nuestro bloque, un buen bloque. ¿Ah? Íbamos, como se llama, de todo y todos los que luchan. Estaba Anda Chile con la Rosana Miranda, que también fue candidata a la presidencia, quien habla. Estaba el Partido Comunista Acción Proletaria, la CEP, la Corriente de Estudiantes Populares, Sintra, ¿ya?, Federación de Trabajadores, etcétera, etcétera. Y nos organizamos y llevamos un buen bloque. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que en un momento determinado nosotros vemos que por la orilla de la Alameda, vereda sur, ¿no?, viene una cantidad de gente, digamos, golpeando con palos, que es una cantidad de cosas, y se transforma, y algunas barricadas. Algunos serán bien intencionados, otros no. No voy a responder sobre eso, por una cosa muy simple, porque está demostrado lo que se llaman los inframarcha, que son aquellos que se infiltran desde la policía, ¿ya?, y que le favorece determinada cosa. Lo único cierto que eso llegó hasta Mey, esa situación. Y al llegar a Mey, pero automáticamente, fíjate, ni que estuviera sincronizado, yo estaba ahí, lo puedo decir responsablemente, ¿no? Los guanacos, los vehículos policiales empezaron a gasear y a tirar agua de atrás para adelante, de manera que tú eres atacado por un lado y por otro. Alcanzamos a salir. A mí, la compañera Francisca Sandoval, 20 minutos antes que la balearan, me hizo una entrevista de Señal 3, canal Señal 3. ¿Ya? Y los balazos parecían lejano oeste. No es posible que alguien diga, mira, casualidad, se juntaron 11, dicen de un punto de vista oficial, pueden haber sido muchos más, porque la balacera era muy grande, ¿no?
para reprimir con balas a los trabajadores y a los manifestantes, que cuando más alguno tenía una piedra. Ojo. Y ahí hay una diferencia fundamental. Y eso con carabineros al lado. Entonces uno puede pensar lo que quiera. Fue una situación muy compleja. Y ahí está, como se llama hoy día, Francisca Sandoval, peligrando todavía su vida. Una periodista, una trabajadora de los medios independientes que busca establecer lo que decíamos un poco al principio, la otra mirada, colocar también las ideas y que la gente, usando su propia cabecita, podrá decidir, ¿no es cierto?, y tomar posición. Claro que yo creo que eso es lo que hace falta un poco, desde mi perspectiva, es un diálogo honesto y respetuoso, no abanderado, discutir ideas, perspectivas, porque por ejemplo el tema de la fijación de precios es un tema que rápidamente salen los tecnócratas, obviamente miren lo que es Argentina y una serie de cosas, pero personalmente digo ya, pero esa explicación no me está dando ninguna explicación, solamente está diciendo mira, ya no funciona. Bueno, allá serán como serán, todos sabemos cómo se mueven por ahí, por lo menos la imagen que tenemos, pero más allá de eso sería bueno sentarse a conversar y por último comprender una o la otra, o la mezcla, la conveniencia, la inconveniencia de la cosa. Como tú señalabas, bueno, la fijación de precios sería quizá una torpeza dejar la rajatabla, pero quizá con algún tipo de observatorio, alguna pero cosa. lógico. Ahora eso también tiene sus dificultades, sus riesgos, sus complejidades, pero vaya que el pensar es justamente eso, si no, uno no hace otra cosa al pensar que ir buscando los recovecos, las miradas, los aspectos, las dificultades, las oportunidades, y así avanzamos desde el ser humano o ser humano. Yo me pregunto lo siguiente, unos compañeros, como se llama, en Guan Mapuche contaban que parte, sobre todo de las comunidades que quedan más cerca de la frontera con Argentina, se están abasteciendo en este instante en Argentina. Porque el aceite que aquí vale 3.000, 3.500, allá lo compran a 1.000. ¿Ya? Acá no hay harina prácticamente en esa zona. Ojo, no hay harina, un lugar que antes éramos, como se llama, los productores y exportadores de trigo. Chile no tiene harina. ¿Ya? Y van a comprar harina argentina a precios mucho más baratos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el gas? Por ejemplo, en el tema de la fijación de precios, ¿no? Vienen algunos, a lo mejor con muy buena intención, algunos alcaldes, ¿cierto?, lanzan todas las iniciativas, qué sé yo, gas municipal, en fin. No prospera eso. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Entonces el gobierno dice que le dio la orden a ENAP que vea la manera de ellos distribuir gas directamente. Y con esto bajarían, ¿no es cierto? Pues bien, pero dicen que va a colocar al mercado 3.000 galones de gas. 3.000. Si en Chile se dice, según algunos datos dados por la superintendencia de, ¿cómo se llama?, ¿De combustible? De combustible y todo esto que tiene que ver con aquello, dice que hay como 20 millones de galones. Eso es lo que se necesita, lo que está, ¿cómo se llama?, constantemente distribuyéndose en movimiento. Con 3.000 no marca nada. Si hoy día lo que tendría que hacerse es a las compañías que existen, decirle, señor, ¿a cuánto usted compra el gas? ¿Cuánto gasta usted en transportarlo? ¿Cuánto sale en esto y lo otro? ¿Y cuál es un margen de ganancia razonable? Si nadie impide que usted desaparezca del mercado, queremos que viva muy bien y que gane plata. Pero por favor, esto ya es un escándalo. Ese es el tema central. ¿Tú crees que sea posible en algún momento que el empresariado con el Estado, con los chilenos, podamos co-construir algunos mejores entendimientos para que la cosa funcione para más? A mí siempre me llama la atención, yo te he comentado, porque yo te empecé a conocer más en profundidad a propósito que empezaste a venir para acá, y me ha sorprendido gratamente algunas distinciones que tú tienes que yo hubiera dicho, no, jamás, Eduardo, jamás voy a decir eso. Por ejemplo, el hecho de que uno aceptaría, por ejemplo, cierto nivel de ganancia. Que uno dice, bueno, si hay una actividad privada, legítima, ética, honesta, con cierto grado de compromiso social básico para que la cosa funcione, porque si no, esta cosa de que mientras la economía siga pujante, todo chorrea, creo que ya quedó demostrado en la evidencia que no, es que hay un tema. Que no va a suceder por las espontáneas, no va a pasar así por lo pronto. Ahí es un tema. Yo creo personalmente que llegar a una nueva sociedad es un proceso larguísimo.
pero nosotros tenemos que partir por al menos un plan de país, un programa de país, ¿no? Y estoy seguro que muchos sectores se sentirían comprometidos, ¿ya? Si tenemos un norte, harían sacrificios incluso para poder avanzar en torno a eso. Y sacrificio no significa desaparecer, significa hacer un aporte patriótico al desarrollo, digamos, de la comunidad de la cual ellos son parte. Si aquí la empresa privada no desaparece en una sociedad socialista de una. Yo, por ejemplo, particularmente creo en la sociedad postcapitalista, después del capitalismo. No, pero el capitalismo, yo no puedo decir soy anticapitalista, porque, a ver, si soy anticapitalista, podría ser antifeudal. Pero es que el feudalismo es un fenómeno objetivo de una época determinada de desarrollo de las fuerzas productivas y de la sociedad, como lo es el capitalismo. Y yo por decreto no lo puedo hacer desaparecer. Claro, justamente estoy tras una sociedad superior que supere al capitalismo. Pero que nazca de aceptar la realidad lúcida como es. Y de la acumulación de las fuerzas productivas, del desarrollo de las fuerzas productivas y de la acumulación de la riqueza. Porque tú no puedes socializar la pobreza. Es que esa es una barbaridad. Si vamos a socializar la pobreza, dejémoslo como está. Tú tienes que crear las bases materiales que permitan justamente una vida justa y con acceso a todos los bienes que se producen, ¿ya? No en forma igualitaria, porque el igualitarismo como una cuestión absoluta no existe. Y no puede existir porque los seres humanos incluso somos distintos. Y tenemos gustos distintos. A lo mejor a ti te puede gustar una motoneta, a mí me gusta andar a lo mejor en el metro, a otro le gusta tener un auto, ¿no? Y no es un problema de contradicción aquel. No podría hacerlo. Pero sí tenemos que tener garantizadas ciertas cuestiones de calidad fundamentales, ¿ya? Y cada uno, bueno, de acuerdo a sus propias condiciones y una cantidad de cosas. Y cuánto aporta uno también al desarrollo. Porque a todos, de acuerdo también a lo que entregan. A todos también, nosotros decimos inclusive en nuestro himno que tenemos aquí en la internacional, ningún deber sin derecho y ningún derecho sin deber. Interesante, tenemos que ir a un spot comercial, pero me gustaría esta relación entre derechos y deberes, porque por lo pronto quizá también conversar un poquitito sobre la convención constitucional, la propuesta y toda la distorsión que hay entre medio. Entonces, aprovechando, me gustaría sugerir este libro, que yo no lo he leído, así que no lo puedo recomendar, pero sí alerta de algunas cosas. Les voy a leer el resumen acá de Byung-Chul Han, Infocracia, para llevar las miradas a algunos aspectos que es muy importante que no los saquemos de foco, por más de que nos vendan farándula o nos vendan lo que nos quieran vender. Nosotros tenemos que sostener estos temas. El régimen de la información es una nueva forma de gobierno. La digitalización avanza inexorablemente. Aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos impotentes ante el tsunami de datos que despliega fuerzas destructivas y deformantes. Hoy la digitalización también afecta a la esfera política y provoca graves trastornos en el proceso democrático. Las campañas electorales son guerras de información que se libran con todos los medios técnicos y psicológicos imaginables. Interesante lectura. Esto está pasando cuando usted navega en las redes sociales, se está levantando información, esa información se usa para algo que no es neutro y probablemente no sea muy alineado con la libertad, la soberanía y la sustentabilidad de un modelo divergente o un poquitito más gris. Así que le dejo invitado a curiosear. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En
Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos y todas y todos. Estamos teniendo una reflexión con Eduardo sobre algunos aspectos más de alto nivel donde se fundan las coherencias más trascendentales. Hay cosas que son política contingente, que hay que atenderlas sin ninguna duda, y hay que instalarlas y buscar las reflexiones proactivamente, pero también uno tiene que entender que hay coherencias que son mucho más largo plazo, mucho más estructurales, que tenemos que tratar de alinear estas conversaciones y tenerlas sobre un paraguas de sentido. Habíamos terminado el primer bloque con la declaración de Eduardo de la relación entre derechos y deberes. Vamos, Eduardo, a retomar de ese hilito. ¿Cuál es tu visión de la relación entre derechos y deberes en una sociedad y en una cultura que ha sido de alguna forma modelada por el capitalismo también? Mira, yo pienso que una sociedad cohesionada debe ser aquella en que todos nos sintamos parte de ella, y se podría reducir en esa cosa de todos para uno y uno para todos, ¿no? Pero eso indica derechos que uno debe tener y deberes que cumplir. Nadie puede vivir del trabajo ajeno, debe hacer su aporte, ¿ya? Y esto es para todos, porque ya vivimos una sociedad en que hay un sector que vive como reyesuelos y el aporte que ellos han hecho o que no han hecho en la vida y no tienen por qué vivir así. Y otros que trabajan mucho y sin embargo no les corresponde. No se les da la retribución necesaria, ¿ya? Entonces, sí, yo tengo derechos a una vida digna. Tengo derecho a vivienda, tengo derecho a educación, salud, ¿ya? Etcétera, etcétera. A recreación también. Pero también tengo deberes con la sociedad. Y los deberes están participar en la producción, participar, digamos, en la producción de bienes intelectuales, materiales, luchar por una sociedad mejor, ¿no? Tratar de que sea una sociedad civilizada, limpia, donde en definitiva el individuo se sienta dueño desde un punto de vista de la sociedad y no simplemente un juguete de algunos grupos. Yo pongo para tener retribución. Dar y recibir sería. Así es, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que romper esta cosa en que muchos se sienten, muchos trabajadores, miles y miles de trabajadores, entregando todo y recibiendo la nada misma. Ahí hay un problema que es así. Y cuando tú logras, ¿cómo se llama?, entender de que todos estamos aportando, también en el momento que todos cuidemos lo que hemos aportado y no destruyamos nada.
Porque tiene que llegar el día que seamos felices cuando se construye un puente. No como hoy día, a mí que me importa si ese puente yo no lo voy a usar, ese puente está hecho para otros, ese puente significa que la empresa tanto o la concesionaria tanto va a cobrar tal cantidad por las pasadas, con tal, qué sé yo, y va a ganar tantos millones, ¿qué me importa el puente? No lo siento como mío. Es que ahí es donde está el problema, ¿no? Ese puente es un avance para todos y tendría que ser visto así. Hoy día no es visto así porque es usado en beneficio de unos pocos. Y que además también desnuda la lógica del individualismo, que es muy constitutivo al capitalismo. Porque si la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿O qué beneficio tiene eso que está a 1000 kilómetros para allá conmigo? No diría nada. Pero cuando la pregunta cambia y se reformula en qué tiene que ver eso con nosotros, cambia el mundo, porque eso tiene que ver con nosotros. Y eso hay que volver, yo insisto, hay que volver a construir y reconstruir en nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Ahora, la pregunta planteada, y ese es un problema que tenemos los revolucionarios, que es la siguiente. ¿Es posible los cambios radicales, estructurales, sin revolución? Y ahí mi respuesta es que no. Ahí sería importante Porque, especificar qué es revolución para poder tener una buena conversación. Claro. ¿Qué entiendes tú por revolución? Para mí revolución significa que exista un cambio de carácter de la composición de quienes detectan el poder y un cambio estructural en lo económico, en las relaciones jurídicas, etcétera, etcétera, que solamente puede ser en la medida de que tú echas el viejo orden al tarro a la basura y instalas otro, que no es lo que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día tenemos la mantención y el perfeccionamiento de lo que hay. Isca Sichel es muy clara en ese sentido. Ella dice, cerramos un ciclo con este acuerdo de, ¿cómo se llama? No violencia, de no violencia, ¿ya? Y bueno, y Boris aplaude y está feliz porque el papel de Boris no es llevar a Chile a un nivel superior, es administrar en beneficio de lo que siempre ha existido, la crisis que está viviendo el país. No es crear las bases para una superación del país. Uno dice revolucionaria, inmediatamente algunos piensan en sangre, en todo eso. Mira, esta sociedad ya es muy asesina. Se mata a los jóvenes en su temprana infancia, muchas veces no les permite desarrollarse. Ojalá los cambios sean de tal masividad, con tal participación, que no tengan, ojalá, lo menos posible de violencia. La violencia es el partero de la sociedad y no puede, como se llama, no existir porque forma parte de aquello. Pero ojalá que sea una cosa tan masiva. Pero para eso hay que llegar a convencer, ¿no? Y en eso estamos hoy día trabajando, ¿no? Porque hay que superar y sacar de la cabeza esta idea de que es posible simplemente con cambiar de administrador en la moneda producir los cambios que el país reclama. Quería indagar solo un aspecto de lo que tú señalas, que siempre, últimamente el pueblo se usa en distintos contextos, con significados, y cada uno tiene una experiencia del pueblo parcial, porque cada uno vive en algún lugar, en algún entorno. Obviamente los que viven en Arica tienen una relación con el pueblo particular, que es distinta a los de Magallanes, los Rapa Nui, y a veces pasamos de la sabiduría del pueblo al pueblo delincuente, al pueblo honesto, al pueblo deshonesto. ¿Cómo caracterizarías tú el pueblo con el cual tu entorno? Bueno, yo creo que el concepto de pueblo es el concepto político, ¿ya? No es un concepto de clase. ¿Qué considero yo que es pueblo? Pueblos son trabajadores, trabajadoras, pobladores, intelectuales, pequeños, medianos industriales, pequeños, medianos comerciantes, patriotas que quieren el bienestar del país, gente que quiere cambios fundamentales, gente que, en definitiva, sabe que sin justicia social no podemos convivir y no podemos tener un desarrollo del país y busca la industrialización, que desarrollemos la ciencia, la técnica y todo acá. Eso es pueblo. Los que se oponen a eso y que quieren vivir, digamos,
como sanguijuelas a partir, digamos, de la explotación de la gente, vivir al servicio de potencias extranjeras, etcétera, etcétera. Eso para mí no es pueblo. Y eso yo digo que es el antipueblo. Ahora, dentro del pueblo hay contradicciones, porque el pueblo no es una cosa única. Indiscutiblemente que las lacras del sistema, entre otras, por ejemplo, la delincuencia, está presente en todos los espacios y en todos los sectores sociales y en las clases sociales en nuestro país. Está el delincuente de cuello y corbata, que de qué manera roba, ¿ya? Y está también aquel que está ocasionalmente caminando en la calle y ve la oportunidad y pega el mangazo. Están todos. Porque la sociedad en su conjunto ha caído en un proceso delincuencial, ¿ya? Porque no hay nada que le dé un carácter homogéneo, que la unifique, que le diga, mira, todos vamos a esto, y yo miro para el lado y veo que mi compañero también va en la misma. ¿Te fijas? Y todos estamos haciendo un aporte, ¿ya? Algunos como intelectual, alguien como carpintero o trabajador manual, en fin, ¿no? Desde su lugar, todos haciendo algo con un norte común. Eso hoy día no existe, porque todos hacemos para sí mismos, supuestamente, ¿no? De tal manera que me importa re poquito el resultado incluso de lo que yo haga, lo que me importa es que me paguen. Ahora, si yo fabrico un par de zapatos y se desarman a la media hora, no es mi problema, total, me lo compraron. ¿Ya? Es que ese es el problema central. Entonces, mientras tengamos una sociedad así, no vamos a poder salir adelante, ¿no? Los pueblos que han podido avanzar es porque han tenido momentos en que se han reconocido todos como parte de un proyecto de Estado, un proyecto país. Y si no tenemos ese proyecto país en el cual todos levantamos las banderas, y alegres, porque vemos que no algunos están flojeando mientras otros sí la levantan, ¿ya? No es posible el cambio. Bueno, por lo pronto este espacio, un poco más desde las comprensiones, que se complementa con los que hacen acciones más materiales, con los que aportan con otro tipo de dimensiones. Por lo pronto, desde este lugar, tener este tipo de conversaciones, de resaltar de que tenemos que recomprender lo que está pasando y entender que las movidas que tenemos para seguir avanzando no son tantas, no son muchas, y tampoco tenemos tanto tiempo y los recursos son escasos. Así es. Y tenemos que volver a sanar a la sociedad, al pueblo, porque y sanarla también... totalmente. Mira, muchos dicen, no, ya el daño ecológico está hecho. Entonces, hay que mantener las cosas como están e impedir que se siga el deterioro hacia adelante. Yo creo que con la ciencia y la técnica podemos intervenir para hacer un proceso regresivo de mejoramiento, de recuperación. Y que no puede quedar eso a la propia naturaleza que lo haga. Y ahí tiene una gran discusión, digamos, porque muchos dicen, no, tú no puedes intervenir en la naturaleza. Pero ¿cómo que no? Si hemos intervenido del tiempo de las cavernas hasta hoy día. Ahora queremos intervenir para tratar de arreglar las embarraditas que, digamos, las formas productivas tales o cuales que se han dado bajo determinadas condiciones, en fin, sociales y económicas, han generado. Y es posible convertir lugares que son desiertos en bosques tropicales. Es posible transformar y mejorar. Ocupar la inteligencia para la cosas calidad. buenas también. Pues. Así es. Entonces yo tengo mucha confianza si llegáramos a comprender aquello. Oye, Eduardo, no nos va quedando mucho tiempo, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte, consultar, ¿cómo ves el proceso constituyente que ya está en una etapa bastante avanzada? Ya la mayoría de las normas ya está consagrada, ya algunos ajustes en la etapa de armonización, pero ya nada estructural. ¿Cómo ves este proceso? ¿Lo hay contenido? ¿Crees que es adecuado? Mira, lo que está claro, hay una cuestión que es objetiva. Nadie quiere seguir con la Constitución del 80. Y pareciera ser, digamos, de que algunos tienen mucha esperanza en una Constitución nueva. Yo diría que no hay que tener tanta, porque hay que tener una base material para poder transformar las cosas, no solamente una cosa legislativa, y no tener, digamos, los medios para llevarla adelante.
Y como no cambiamos la realidad, ¿ya? Y la nueva constitución tampoco la va a cambiar, mucho va a ser letra muerta. Sin embargo, claramente es necesario cambiar la constitución. El tema está que yo creo que la actual administración del país, Boris, el gobierno del presidente Boris, yo creo que está cómodo si gana el apruebo o si gana el rechazo. Ojo, yo creo que inclusive él hace esfuerzos casi para que gane el rechazo. ¿A qué te refieres? Porque es una declaración como contraintuitiva. ¿Qué ves tú ahí que Por ejemplo, hace que lo veas así? Por ejemplo, vamos al tema de la AFP, el quinto retiro. Entonces, hoy día están llegando a un acuerdo en el Parlamento, ¿no es cierto?, para que quede instituido vía Parlamento que no puede, ¿cómo se llama?, entrar un fondo común, sino que todo siempre va a ser propiedad individual y particular de los trabajadores, los fondos. ¿Ya? Y puede ser que en la convención quede una salida de que no, de que es posible que pase a un fondo común. Pero esa es una discusión falsa. ¿Por qué? Porque los únicos que han colocado plata en los fondos de la AFP son los trabajadores. No es una cosa tripartita, que una parte la puso el Estado, que la otra parte la puso el empleador y los otros trabajadores. Ahí podríamos hablar de un fondo. Entonces, todo esto te lo digo para explicar que puede darse la contradicción que los partidarios de mantener la Constitución del 80 de Camila, si se mantiene la Constitución del 80, usted va a continuar con los fondos en manos suyas, pero si pasa esto otro, puede, como se llama, que pase un fondo común. Por decirte, entre tantas cosas que hace, ¿cómo se llama Boris, ¿ya? Por cierto, Boris firmó el Tratado de Escazú. Mira, aquí se han firmado tratados, algunos que ya tienen como 50 años para detener el desierto, y el desierto nos está pasando por encima de la región metropolitana. Es decir, es lo de menos. Pero muchos de los acuerdos internacionales que tiene Chile están a firme, no van a poder ser resueltos por la nueva Constitución, que era una de las condiciones. ¿Te acuerdas? Sí, respetar los tratados internacionales vigentes. Absolutamente. Y con eso estamos hasta acá. Entonces, una de las cuestiones fundamentales, pero él no quiere mover políticamente nada, ¿no? Y yo creo que el mal, ¿cómo se llama?, la mala administración, porque ya no se trata de cambio, la mala administración de lo que hay de parte de Boris podría ser endosado a la propia convención, y eso significaría quizás el triunfo del rechazo. Yo no estoy por el rechazo, ojo, pero nosotros planteamos una prueba sin ilusiones. La lucha continúa para nosotros por una asamblea constituyente verdadera, a refundar Chile, patria nueva, decimos popular, socialista. Esa es nuestra concepción. O sea, para nosotros esto que decía Atria de que la Constitución va a ser 50 años de la casa común para todos durante 50 años, todo en Bills y paz, todo contento, eso es una ingenuidad o es una tirarle humo a los ojos a la gente. Una deshonestidad. Una deshonestidad enorme. Porque los conflictos no van a desaparecer, sino que van a aumentar después. ¿Por qué? Porque la gente va a tener la ilusión que con una nueva constitución van a haber solución a sus problemas. Pero si la nueva constitución no permite, por ejemplo, renacionalizar los recursos naturales, no hay recursos. Y seguiremos profundizando la desigualdad social. O sea, lo que me parece muy rescatable es lo que tú señalas, que es la lúcida búsqueda de las causas y los efectos y qué correlaciona una cosa con la otra, porque como hoy en día todo es la Constitución y que casi como que la escriben, ya es como lo hemos logrado, hemos superado la pobreza porque escribieron determinadas cosas. Claramente yo entiendo que pueden estar felices por haber sacado alguna cosa adelante, de acuerdo, no hay problema con eso. Pero mira, aquí en América Latina, la Constitución peruana consagraba el derecho a la rebelión armada frente a la injusticia. ¿Ya? Bueno, se rebelaron
grupos armados en el tiempo de Velasco Alvarado, un poco antes, y lo hicieron pebre a balazo. Si la Constitución puede decir cualquier cosa, la Constitución colombiana es muy avanzada, pero es un Estado fallido, es un narcoestado, ¿ya? Donde se matan dirigentes sociales, campesinos, indígenas, populares, intelectuales, ¿ya? Es una barbaridad. Entonces, una cosa es lo que diga la Constitución, pero como se dice en Chile, otra cosa es con guitarra, otra cosa es la práctica, porque al fin y al cabo es la práctica, es el criterio de verdad. No es lo que se dice, es lo que en determinada condición se hace. ¿Ya? Y si nosotros decimos que vamos a terminar con el subcontrato, y cuando los subcontratados quieren respuesta, quieren una mesa de conversación, y se les desaloja a golpe con gas pimienta y con chorros de agua y se toman detenidos, entonces es otra cosa. Eso es lo que está hablando, la realidad. Justamente lo que te quería señalar, eso de hay que entender bien qué cosa está delante de la otra y qué está atrás, y cuál es fundamento de cada cosa. La reflexión sobre la Convención Constitucional y la nueva propuesta de Constitución es un componente de la realidad, que hay que atenderla. Pero eso no es la explicación de todos los males ni la llave de todas las puertas. Tiene su lugar, pero cuando uno empieza a decir, bueno, ¿por qué no se pueden consagrar los derechos? Uno diría, bueno, porque no hay capital para eso. Pero mira, y uno empieza a decir, pero bueno, si entonces... hoy día hay una discusión falsa sobre cómo mejorar la legislación para atacar el tema de la delincuencia concreta, qué sé yo, barrial, etc. Pero si están las leyes, cúmplanlas. Y yo no veo cuál es la correlación en que un grupo de políticos se pongan de acuerdo, se den las manos, tomen una foto y pasa algo en la realidad. Yo no le veo ninguna correlación. Claro, entonces quieren sacar leyes nuevas, mentiras. Sí, mira, estas leyes nuevas que quieren este acuerdo contra la delincuencia y todo va a ser en el fondo un acuerdo, y esto sí que quiero ser muy duro, ¿no? Un acuerdo para tener la seguridad y poder reprimir con mayor forma al movimiento sindical que se empieza a expresar con fuerza, al movimiento estudiantil y al movimiento campesino fundamentalmente indígena. Ese es el acuerdo fundamental que están buscando, disfrazado del portonazo, disfrazado, que son problemas reales que allí están, ¿ya? Porque Elwin y los que vinieron a continuación no solucionaron los problemas sociales heredados de la dictadura, sino que lo que hicieron fue pasar de 20.000 efectivos de carabineros a 66.000. Hoy día tenemos casi 80.000, ¿ya? Y podemos tener 100.000 y podríamos tener 200.000, y el tema no se va a solucionar. ¿Por dónde crees tú que pudieran ir las soluciones a un tema tan trascendental que es la delincuencia, el narcotráfico? Justamente te comentaba fuera de cámaras de una conversación con Eduardo Llanos en un capítulo anterior, que él decía que el comunismo, por ejemplo, había estado olvidando algunas cosas que eran comunes, como el bien común o los bienes mayores, como algún grado de orden o de seguridad para que uno pueda seguir desplegando su proyecto de vida. ¿Cómo crees tú que debiéramos trabajar desde las bases el tema del narcotráfico, la delincuencia? Bueno, en primer lugar tiene que haber una mano muy dura y férrea en el tema de la frontera. Aquí no ingresa drogas al país. Y con penas claritas, fuertes, sin dudar. Eso es lo primero, muy claro. Digo fronteras marítimas, aéreas, terrestres, lo que tú quieras. Y luego tiene que haber un protagonismo de los trabajadores, de los pobladores, propender o facilitar la organización de ellos para que a partir de ellos mismos se ataque este flagelo que es la droga en los hogares de nuestro país. ¿Ya? Y ojo, la droga también está en el barrio alto, ¿ya? Pero que se ataque en todos lados. O sea, por un lado tiene que haber una cosa de represión concreta. La droga debe ser reprimida. No, eso sin ninguna duda. A mí no me cae duda en eso. Y al mismo tiempo, creo, que debe de haber una participación y movilización de la gente. Es la única garantía de poder revertir. Salvar a aquel, que se puede hacer salvado, ¿no? Sacarlo del flagelo de la droga
integrarlo a la sociedad, revertir el proceso. ¿No? Eso es posible, pero no es posible con medidas que más bien parecen cosas parafernarias, como bien dices tú, acuerdos, se toman de las manos, prometen este mundo y el otro, y enseguida en las poblaciones simplemente la gente está encerrada en sus casas, no hay posibilidad de participar, el delincuente o los delincuentes que se han incrustado al interior hacen y deshacen, ¿no? Tiene que haber una población activa, quien organice, expulse a aquellos de ahí, o, si son compañeros de la misma zona, tratar de reformarlo con un control social, de la sociedad. De la sociedad. Fíjate que yo me recuerdo que en una de las poblaciones que había en el tiempo de la Unidad Popular, si no me equivoco, era la Nueva Habana, los pobladores tenían ley seca e impedían, por lo tanto, que tomaran cerveza. En ese tiempo se tomaba en Java la cerveza, ¿ya? Porque era un desastre, ¿ya? Entonces, cuando alguien llegaba a entrar con cerveza, se hacía una reunión de todos y él estaba ahí. Y los mismos pobladores empezaban a decirle por qué eso era negativo. Y después se tomaban la cerveza, las botellas, y se quebraban una por una. Y era hecho por los propios pobladores, sin la presencia de carabineros ni nadie más. Era un autocontrol, un autogobierno de ellos. Qué interesante, porque justamente articula la voluntad de un buen vivir y un vivir mejor desde los propios ciudadanos. Es decir, se trataba la enfermedad para salvar al paciente. Se trataba la enfermedad para salvar al paciente. Oye, Eduardo, se nos está acabando el tiempo, entonces quería darte un minutito para que pudieras compartir alguna idea, reflexión o alumbrar algún aspecto que se nos haya podido quedar afuera de la conversación. Sí, yo creo que lo fundamental es que, bueno, Chile está viviendo un momento que es un poco ingrato, porque un sector pensó que podrían haber cambios. Algunos dijimos que no era posible. Teníamos razón. Desgraciadamente teníamos razón, porque sufre el pueblo. Hay sectores populares que pensaron que iban a haber modificaciones, iba a mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Pero como no se soluciona el problema fundamental, que es el modelo económico, por lo tanto, el problema se va agudizando, y lo que es peor, la actual administración, ¿ya?, su único objetivo, y creo que va a pasar sin pena ni gloria al señor Boric después de esto, va a ser administrar todo este periodo del fin de la crisis hasta que se inicie un nuevo periodo. El señor Boric no es el inicio de un nuevo momento, es el fin de un periodo de crisis, y ya va a venir posteriormente a Boric seguramente grandes propuestas y movilizaciones populares que va a colocar en el centro la necesidad de una nueva sociedad y de un nuevo país. Muchísimas gracias, Eduardo. Me quedo con la reflexión que me quedó sonando de que hay problemas que son humanos, que tenemos que solucionarlos los humanos. No todo problema es político, ni toda solución es político, ni todo problema es por ausencia de ley o no de ley, sino que tiene que ver con que los seres humanos comprendamos algunas cosas y nos regulemos entre todos para poder tener un mejor convivir en esta vida que tiene un tramo conocido. Si vamos a morir todos, tratemos de que durante esta transcurrir tratemos de construir más que de destruir. Muchísimas gracias. También aprovecho de agradecer a Abraham Comandiche, que me sugirió el libro. Ahora tengo que leerlo, quizá lo podamos comentar después. Leer, a veces pienso que también estar tanto con el teléfono inhibe el tiempo contemplativo de comprensión que te da un libro. No olvidemos leer, cultiva muchas comprensiones y vaya que la estamos necesitando. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto tenerte nuevamente. Gracias al programa. Y nada, pues, que sigan adelante, que tengan mucho éxito, se necesitan estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.